¿Por qué? Porque en los hospitales públicos ha bajado considerablemente la llegada de parturientas haitianas o de otras nacionalidades a disfrutar también de los servicios hospitalarios de la República Dominicana. Y que se pensaba, bueno, ahorita se enfría el tema de matamosquito porque esas medidas vinieron como respuesta a la presión de la marcha. A la marcha. Creo que fue ahí que... se desarrolla prácticamente con esa... Como una respuesta. Como una respuesta a que estos grupos nacionalistas, defensores de la soberanía nacional, le pedían al gobierno. Y hay que ver también el punto positivo de esto. Porque donde estaba la invasión principalmente, en ese territorio dominicano, que yo siempre he dicho, y lo digo de manera responsable, el gobierno no tenía control de esa área. No tenía control de esa área. Se evidenció ahí, y que el gobierno también después estratégicamente aproveche el escenario y que los medios de comunicación, el foco de los medios de comunicación para esa área, unos terrenos privados que estaban invadidos por la inmigración irregular haitiana, los recuperaron. Los recuperaron, incluso accedieron a este territorio y ha dignificado también la parte a los dominicanos que están ahí, porque aquí hay un tema también, Lisandro, de la propia conspiración de los propios dominicanos, que muchos dominicanos están conspirando propiamente con esto. Y a mí me sorprendió ayer, incluso unas declaraciones que dio una presidenta de un partido e hija de 2 héroes nacionales, como es el caso de Minú Tavares, que estaba metida en esa marcha ahí, el tema, y muchos también políticos dominicanos, como el caso de Juan Ubiere, defendiendo también propiamente el tema de la migración irregular desde el punto de vista de que ellos le dicen que el Estado puede ser responsable y de que el Estado debe garantizar, y muchísimos dominicanos cargando haitianos también en vehículos, en transporte público, diario, señores, diario. Aquí los cuerpos castrenses, los organismos de seguridad del Estado, incautan y retienen también vehículos cargados de ilegales y de irregulares haitianos y de otras nacionalidades también, que hay un flujo, una migración irregular. Entonces nosotros también como dominicanos, nosotros también tenemos que buscar la manera de ayudar también a las autoridades. Nosotros no podemos, una cosa es el sentir humanitario, nuestro sentimiento humanitario, que nosotros como dominicanos tenemos un sentir solidario, de solidaridad también, porque no hay un pueblo más allá solidario que nosotros, Lisandro. Usted que parte, Lisandro, de un pueblo prácticamente fronterizo y que han convivido principalmente con el tema de los haitianos. Los haitianos naturalmente son parte también de los sistemas productivos dominicanos, pero que entren en una condición también de regularización. ¿Por qué? Porque esto le va a garantizar de que ellos entran a este país, que se establezca, porque aquí siempre una de las críticas que se ha dado es del flujo de visa que hay, que se le entregue el Estado dominicano a los haitianos. Yo siempre pongo un ejemplo y digo que si República Dominicana tuviera en estos momentos la pobreza y el caos que tiene Haití, y si Haití tuviera la riqueza y la organización que tiene República Dominicana, hace tiempo que los haitianos ya nos hubiesen invadido nosotros, si nosotros fuéramos tan vulnerables como lo es Haití en estos momentos. No creo que ellos hubiesen tenido esa solidaridad que tenemos nosotros en estos momentos con ellos, que a pesar de la debilidad estructural como Estado que tienen, nosotros lo dejamos a ellos en su lado, tranquilo. No, y otra cosa, porque los haitianos tienen en su visión de vida, sí, que se creen, ellos nacieron pensando que ellos eran parte de un imperio. Exactamente. De un sentimiento imperial. Sí. Por eso es que su primer gobernante se autodenominó como un emperador. ¿Y qué fueron lo que hicieron los haitianos desde que ellos lograron su independencia de Francia? Que vi que hace poco el presidente francés Macron había creado una comisión por el tema de que todavía estaba pagando a Haití parte de la deuda que contrajo con Francia por esa independencia. Pero el punto de los haitianos, decapitaron a todos los blancos que habían ahí de la plantación en Haití. Porque Haití era hay que recordar, señores, que Haití era la colonia más rica del mundo. Una tacita de oro. Una tacita de oro. Claro. Era un país, nosotros
que ellos vinieron aquí, duraron 22 años dentro de nuestro territorio, tratándonos a nosotros también como esclavos, claro, como sirvientes de ellos. Y con todo y eso, cuando nosotros lo echamos, que lo sacamos de aquí, cuando ellos se iban de retirada, iban tirando a los niños para arriba y esperándolo con bayoneta. Porque han tenido también un odio visceral, un odio macabro contra este pueblo dominicano, donde ellos llegan aquí, se sienten que ellos son los que fundaron la isla, y no es así. No es así porque, perdón que te interrumpa, Héctor, a partir de 1630 es con la desocupación del lado oeste. Las devastaciones, propias devastaciones. Que eso quedó a merced de los problemas que tenía España como imperio. Exacto. Las guerras en las que se había sometido con otras potencias desocuparon este lado de la isla. Aquí quedó esto, los criollos que habían aquí, los españoles y sus hijos, quedaron vulnerables totalmente. Entonces vienen los franceses, se instalan a partir de 1630, que no había rastro de Haití por ningún lado, porque todavía no se había montado el sistema esclavista que montaron los franceses. Correcto. Empiezan a partir de 1630 a traer esclavos para poner a producir los ingenios y otros negocios que tenían ahí. Y es ahí que empieza a surgir las primeras bases de Haití a partir de 1630. Pero ya a partir de 1492, con la misma colonización, ya empieza a fundarse la identidad dominicana. Y ya para 1630 ya estaba avanzada la raíz que dio origen después a lo que hoy es República Dominicana. Entonces los haitianos no pueden decir que ellos fueron los que fundaron la isla, ni los que llegaron primeros, ni los que originaron todo. Ellos llegaron último y llegaron por ese proceso que te explico. Pero, que tú bien sabes. Pero, ¿y qué país o qué pueblo asume la educación de una isla con dos países compartidas? Y porque las escuelas dominicanas, las universidades dominicanas, los colegios dominicanos están llenos de haitianos. Sí. De manera regular e irregular. ¿Y qué país dispone su presupuesto en materia de salud? Que yo decía que puede ser parte también del tráfico irregular de haitianos, sectores económicos que están dirigidos o que son dueños también de clínicas privadas, que incentivan al colapso del sistema también de salud público de este país con las parturientas haitianas y los propios haitianos buscando servicios de salud para que el dominicano se decepcione y vaya a los centros privados. ¿Por qué? Porque y dejarle el sistema público a los haitianos. Porque el informe que da el Servicio Nacional de Salud al día de hoy, en los principales 33 hospitales en toda la geografía nacional, que en base a estudios también y los datos que maneja Migración y que maneja también el Servicio Nacional de Salud, eran los centros más frecuentados por los haitianos, centros de todas las provincias. Están prácticamente los médicos en una paz, armonía, porque no hay una presencia de la migración irregular haitiana como tal. ¿Por qué? Porque la migración ha establecido que todo el que vaya, aunque sea de manera irregular, le están dando el servicio porque es una condición humana. Lo que es educación y salud, ningún Estado puede vulnerar el derecho de buscar. Ahora, migración está en la potestad. Y se ha instruido también a los médicos a que tienen que pedir, porque yo no entendí nunca, Lisandro, cómo era que se consultaba, como decían parte de la iglesia anteriormente, a un hereje sin una fe de bautismo, sin nada. Porque aquí nosotros hemos tenido incluso que prácticamente este país crear una base jurídica, crear un nombre, inventarse un nombre, un apellido para un irregular haitiano que viene con 4 y 5 muchachos y que viene a parir otro. Señores, el drama que se vive aquí y lo que nosotros hemos tenido que soportar en los semáforos, eso naturalmente, la parte sensible de nosotros, eso afecta también, porque son humanos. Ahora bien, nosotros no podemos cargar, porque el derecho del dominicano debe prevalecer. Incluso los propios
tratados internacionales y la propia Constitución Dominicana establece que también se le debe de garantizar eso, pero tampoco ningún extranjero puede estar por encima del derecho mío como dominicano. ¿Por qué? Porque si yo voy a cualquier parte del planeta, a cualquier país, y yo voy buscando un servicio, si yo, por ejemplo, yo llego a Estados Unidos, me da una gripe, y yo voy a un hospital, primero incluso tengo que salir, cuando yo compro el vuelo, tengo que pagar un seguro internacional, por si me pasa una eventualidad en ese país. Más sin embargo, si yo voy a un hospital allá buscando asistencia médica, me llega una factura donde yo estoy alojado. ¿Y qué pasaba aquí? Aquí va un extranjero irregular de cualquier nacionalidad, para no decir que no, porque aquí hay muchos irregulares de otros países, porque tú sales, te encuentras con chinos, te encuentras con venezolanos, te encuentras con colombianos, te encuentras de toda la nacionalidad, con italianos en condición irregular. Pero cada vez que va un irregular, principalmente, porque más del 90% de la migración irregular en este país naturalmente es haitiana, tú te encuentras con un déficit que el Estado Dominicano tiene que solventar, porque lo que el Estado Dominicano ha establecido es que deben pagar, aunque sea un mínimo de esos servicios. ¿Por qué? Porque el Estado va a tener la oportunidad también de recaudar muchísimo dinero, porque si te estamos dando el servicio y además con eso te llevamos, incluso ese dinero se puede utilizar incluso para la propia repatriación de esos nacionales e irregulares de la nacionalidad haitiana. Claro. Héctor, volviendo a la parte humana, la parte sensible del tema haitiano, de que las parturientas, de que con niños en brazos y ese tipo de cosas, pero no se puede atacar a la República Dominicana por esa parte, debido a que si a los organismos internacionales como la ONU, Amnistía Internacional, les hubiese interesado tanto la garantía de los derechos humanos de los haitianos, empiezan a abogar porque el caos y la violencia que vive Haití a raíz de las bandas haitianas fuera eliminado, porque los haitianos vienen aquí corriéndole a la violencia y a las penurias de su país. Entonces, cuando nosotros nos vemos ante una ola masiva de inmigración ilegal, no nos queda de otra que deportarlos para su país de la forma que podamos, aún sean parturientas, aún sean obreros. ¿Por qué? Porque el drama haitiano, nosotros los dominicanos no somos los responsables del caos que se ha originado en ese país. Entonces, ¿por qué los organismos internacionales nos atacan a nosotros y nos acusan de violar los derechos humanos y no van allá y ponen orden en ese país para que los haitianos no vengan aquí? Entonces, asimismo, hay un grupo de profesionales, de personas de diferentes esferas en la República Dominicana, hablando del supuesto maltrato a los haitianos en este país, pero tampoco abogan por la organización en Haití. Entonces, caramba, no podemos entregar el país, nuestra nación, a una invasión por un caos que se está viviendo en esa nación y entregarnos. No, porque es más fácil culpabilizar o culpar a este pueblo que ha cargado con el peso histórico y con la manutención de miles de millones de haitianos. Amnistía Internacional y la propia ONU, que fue como el presidente dijo, dice, pero que vayan y luchen desde allá, porque ellos vienen aquí, su levantamiento que ellos hacen, lo hacen de aquí, y si cruzan en helicóptero a Haití y regresan en la tarde a meterse aquí en República Dominicana. Incluso cualquier informe que ellos vayan a rendir, tienen incluso cuerpo de seguridad del Estado que garantizar también al cuerpo diplomático cuando van a acceder, incluso con los recursos del Estado Dominicano, para proteger y garantizar la vida de ellos. Entonces, cuando yo escucho que a mí lo que me duele, Lisandro, es muchos dominicanos, porque yo sé que el dinero, la condición del dinero, es necesario para la vida. Ahora, pero la dignidad de un ser humano en contra de su pueblo, hay una libertad de expresión aquí en este país, una libertad de culto, lo que usted entienda. Ahora, de usted establecer y de culpar a este país de la desgracia de ese pueblo
que no ha sido ocasionada por nosotros, porque nosotros nunca hemos entrado a Haití. No. Incluso, hoy se dio una situación con 2 dominicanos que entraron a territorio haitiano y un haitiano que andaba con ellos. ¿Y usted sabe cuál fue el trato que le dieron los haitianos a su propio nacional y a los 2 dominicanos? Lo tenían en cautiverio por 24 horas. Y para liberarlos tuvieron que pagar una suma de dinero. Tuvieron que pagar porque ellos se han acostumbrado a vivir también del chantaje, del secuestro. Entonces, a los haitianos aquí, pero yo conozco y veo muchísimo comercio de haitianos en este país y que vive con una afluencia interesante de dominicanos. Vemos también como los haitianos andan con un triciclo en la calle. Vemos incluso el sistema de transporte público dominicano está cayendo en manos de los haitianos. Pero vemos también que en todas las paradas del metro ya han establecido también prácticamente paradas de motoconcho. ¿Y quiénes son los que están ahí? Son haitianos. Y vemos también como la República Dominicana le da espacio y genera riqueza para que ellos vengan y trabajen. Ahora, nosotros como dominicanos, nosotros también tenemos que estar preparados. Porque nosotros tampoco podemos dejarnos chantajear de que si no hay permanencia de los haitianos en este país, no se trabaja también la parte de la construcción, ni se vaya a trabajar también propiamente la parte del turismo como tal. ¿Por qué? Porque la propia agricultura. Porque nosotros no podemos dejar, es un chantaje que han utilizado incluso también muchos dominicanos que viven también parte de la migración irregular haitiana que cobran por eso. Porque aquí hay un amplio sector dominicano que vive de ese chantaje mediático y que vive también de ese proceso, de ese financiamiento internacional para defender a los haitianos aquí en suelo dominicano. Pero el Estado dominicano ha sido garantista. El Estado dominicano le ha dado también, porque ¿qué mejor puede pedir un ciudadano, como ellos dicen? La seguridad que implica el estar aquí de los dominicanos. Tú te encuentras un haitiano en un semáforo vendiendo un periódico. Tú te lo encuentras también incluso que están dando clases en universidades, dando clases también en institutos, trabajando también insertado en todos los espacios económicos laborales de este país. Nosotros no tenemos el por qué seguir solventando a un país colapsado, a una sociedad colapsada como la haitiana, que ojalá nosotros que Haití, ellos decidan irse a Haití a defender su país, porque nosotros como dominicanos, en los momentos que hemos tenido que defender este país, incluso de los propios dominicanos que quieren conspirar para que esto se destruya, nosotros lo hemos combatido. Nosotros hemos combatido esto porque ahora en esta fecha de abril que se está celebrando la batalla de abril, aquí hubo dominicanos que trabajaron para que esto colapsara. ¿Y qué pasó? El resultado es el siguiente, que República Dominicana era la 7ª economía de Latinoamérica. Un país en constante crecimiento. Incluso si los haitianos hubiesen puesto de su parte, aunque sea un mínimo intento de ellos construir lo que en un momento fueron una colonia rica, nosotros pudimos establecer un tema de buena vecindad, de tú progresas en tu lado, yo progreso en el mío, mantenemos un flujo, un intercambio comercial, un intercambio académico, un intercambio cultural, tú allá y yo aquí progresamos mutuamente, pero nosotros no podemos responder porque los haitianos, incluso un proyecto de ley que yo lo veo muy interesante de un diputado, de que a los haitianos que vienen a estudiar a este país se obliguen a ir a trabajar a Haití, porque que no tienen ningún sentido, ningún sentimiento los haitianos de ir cuando vienen y se forman en universidades dominicanas o otras universidades, no quieren volver jamás, porque el dominicano principalmente, este país vive graduando miles de médicos. Y los médicos dominicanos están trabajando en clínicas, en hospitales públicos. ¿Y por qué los haitianos, si se gradúan también cientos de médicos en este país, no pueden ir también a trabajar a los hospitales haitianos?